Sí, ¿no? Ahora sí la A veis, ver, sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí, excelente. Estaba... Vale, pues nada, fenomenal. Vale, pues nada, yo esta os la adelanté por mail, pero es verdad que le he metido otra diapositiva porque justo ayer se votó en el Parlamento Europeo, bueno, 1000 enmiendas que estaban preparadas para este reglamento. Entonces he metido una diapositiva más, así que luego al final os la vuelvo a mandar para que tengáis esta que es como la última versión que os puede venir bien, ¿no? Entonces, bueno, no sé cuánto sabéis, cómo de familiarizados estáis con este tema o incluso cómo funciona el tema institucional a nivel Unión Europea, ¿no? Pero normalmente, me podéis interrumpir siempre que queráis, ¿eh? O Sí, sea, sin ningún Isabel, problema. perdóname, por ahí Sí. estaría bueno que te presentes a vos y a la organización y vamos al tema. Vale, perdonad que he dado ¿No? por hecho que ya todos sabéis. No, Vale, bueno, mi nombre es Isabel. Ahora mismo estoy trabajando en un proyecto es muy centrado en el tema de la soja, la alimentación animal y por ende para frenar la deforestación importada en una organización ecologista española que se llama Ecologistas en Acción. ¿Vale? Y dentro de todos los, digamos, todos los trabajos que estamos realizando en este proyecto, uno de los más importantes y que conlleva más parte de trabajo de incidencia política es de este reglamento que ahora mismo se está negociando a nivel de la Unión Europea. ¿Vale? Entonces, esto implica que hemos, digamos, cogido el trabajo desde el inicio, ¿no? Desde que la Comisión Europea empieza a hacer como los primeros estudios y en base a esos estudios presenta una propuesta de regulación. Entonces, esa propuesta de regulación, eso sucede a finales de noviembre, no, el 17 de noviembre del año pasado, ¿vale? En base a todos esos estudios en los que se ve el papel que tiene la Unión Europea en la deforestación internacional motivada por la importación de materias primas y productos derivados de estas materias primas. ¿Vale? Entonces, tenemos en noviembre esta propuesta que lanza la Comisión Europea y a partir de ahí empiezan en paralelo, digamos, unos trabajos en el Consejo, que es donde están representados los Estados miembros de la Unión Europea, o sea, todos los países, ¿vale? O sea, hay un trabajo, digamos, a nivel nacional, por decirlo de alguna manera, y luego también en paralelo empieza el trabajo en el Parlamento Europeo, ¿no? Que ahí es a través de los diferentes parlamentarios de los diferentes grupos políticos que se van presentando enmiendas, ¿no? Funciona como un parlamento de cualquier país, solo que aquí son parlamentarios de toda Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que yo os quiero contar y un poco que era el interés que me habíais trasladado que teníais, era un poco de qué va esta regulación, de qué se está hablando y cuáles vemos nosotros que pueden ser las zonas de conflicto, ¿no? En esta negociación para llegar a algo que realmente sea válido y ahí también que vosotros nos hagáis llegar un poco cuál es vuestra sensación al respecto, ¿no? Porque sois productores de varias de las materias primas que están incluidas en la regulación, ¿vale? Entonces, bueno, la legislación esta tiene este nombre tan raro, comercialización en la Unión Europea de materias primas y productos asociados a la deforestación, ¿vale? Y bueno, pues de entrada una de las razones que llevó a la Unión Europea a iniciar estos trabajos, a encargárselo a la Comisión, entre ellos es que Europa, o los países de la Unión Europea, son el segundo importador mundial de deforestación, es responsable del 16% de la deforestación asociada al comercio internacional. Y luego yo voy a hablar mucho de soja porque es verdad que por dos razones principales. Uno, porque de todos los productos que contempla este reglamento, uno de ellos es la soja y España es uno de los mayores importadores dentro de los países de la Unión Europea y porque en nuestro caso está muy vinculada a la alimentación animal, también a la producción de biocombustibles, pero sobre todo a la alimentación animal, que ahora mismo tenemos un grave problema con la ganadería industrial por las cuestiones sobre todo de contaminación aquí en nuestro territorio, en el Estado, ¿vale? Entonces veréis que saldrá bastante el tema soja, pero porque en España es uno de los productos y de las materias más, digamos, que más rastro deja, ¿no?
Y aparte de eso, también es verdad que no es que estemos centrando solo el trabajo en Brasil, pero sí hemos centrado mucho en la defensa de algunos espacios que no quedarían protegidos por este reglamento, que ahora os lo voy a ir contando, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco para que tengáis una idea pues, de lo largo que ha sido todo el proceso, ¿no? Desde el 2008, que hay una comunicación de la Comisión Europea, el 2013 se hace un estudio y hay un estudio sobre la huella del consumo de la Unión Europea, 2019 de nuevo hay otra comunicación y ahí ya se toma una decisión en firme en que la Comisión Europea tiene que lanzar una propuesta, ¿no? En el 2020 se hace una consulta pública, que es una de las consultas en las que más ciudadanos han participado y más sociedad civil ha participado. Luego, en el 21 se hace una revisión de otra regulación, que es la que regula la importación de madera, ¿vale? Que en cierto modo está bastante vinculada también con este reglamento y funciona no del mismo modo, pero bastante parecido, con lo cual, a raíz de esa revisión que se hace del reglamento de la madera, pues también se ve qué cosas en teoría no están funcionando y que podrían ser mejoras para este proyecto para frenar la deforestación, ¿no? En Glasgow lo sabéis, que casi todos los países que participaron llegan a un compromiso, ¿no? Para acabar con la deforestación y ya, bueno, ahí viene adopción por codecisión, veremos lo que pasa a lo largo de este año, de lo que queda de este año y el año que viene, ¿vale? Bueno, la comunicación de la comisión, esta la he incorporado para que sepáis un poco cuáles serán las prioridades. Bueno, pues reducir la huella de la Unión Europea, sobre todo la asociada al consumo y, bueno, pues fomentar que las cadenas de suministro de los productos que se consumen en Europa estén libres de deforestación, trabajar con los países productores, cooperar con ellos, digamos que los cultivos y las prácticas sean más sostenibles. Y bueno, luego también crear, digamos, una red para tener información, ¿no? Sobre los bosques y las cadenas de suministro, que en algunos casos pues, son bastante complejas, ¿no? Ya aterrizándolo en el texto de propuesta de la Comisión, pues su objetivo es reducir el consumo europeo de productos asociados a la deforestación y también la contribución que hace la Unión Europea a las emisiones de gases de efecto invernadero y pérdida de biodiversidad, ¿vale? Bueno, base jurídica, pues está totalmente justificado la existencia del reglamento y esto es esencialmente un poco en torno a lo que pivota, ¿vale? La deforestación que en principio se plantea frenar es incluso aquella, o sea, los productos que tendrán que llegar a Europa y las materias primas tendrán que estar libres de deforestación y de degradación forestal, que esto veremos más adelante que es un tema que está siendo bastante complejo, y se toma como fecha límite hasta dónde se podría, digamos, de seguir deforestando y a partir de esa fecha cualquier producto tendría que seguir todo el circuito que va a pedir la Unión Europea, ¿no? de diligencia de vida. Es hasta 31 de diciembre del 2020, que como veis pues es una fecha en absoluto ambiciosa y que incluso dentro de esa falta de ambición, desde algunos países se está pidiendo que incluso sea posterior, ¿vale? En toda la regulación se articula en torno a unos requisitos de diligencia de vida que se van a pedir tanto a los operadores como a los comerciantes que introducen esos productos en la Unión Europea por primera vez, pero también a los que los están produciendo dentro de los países de la Unión Europea y los ponen a disposición del mercado de la Unión Europea. O sea, que no solamente será lo que se importe, sino también lo que se produzca en el espacio de la Unión Europea. En este sentido, sobre todo, aquí el tema es con los países del norte de Europa, que son productores de madera y en algunos casos pues bastante reacios a que salga adelante este reglamento o por lo menos que salga de un modo ambicioso y exigente, ¿no? Entonces, ¿qué pide esa diligencia de vida, ¿no? Lo primero es el origen de la materia prima o del producto. Luego tienen que presentar un análisis, ¿no? De qué riesgo existe de que se haya dado deforestación, ¿no? en la producción de esa materia prima o de ese producto.
y qué medidas está tomando ese operador o ese comerciante para reducir el riesgo, ¿vale? Y para que no se llegue a comercializar un producto que pueda provenir de deforestación, ¿vale? Luego, por supuesto, hay unos requisitos de transparencia en el sentido que tienen que hacer públicos los documentos de diligencia debida, tienen que mantener toda esa documentación durante un número determinado de años y luego, bueno, pues tienen que hacer también unos requisitos de registros y solicitudes y la última parte, que es la de sanciones, que también, bueno, está siendo bastante complicada, porque nosotros queremos que vayan más allá y hasta ahora pues se limitan a sanciones que son una multa, ¿no? Y entonces, bueno, no nos parecen suficientes. Las materias primas que os llevo un poco hablando y todavía no os las he mencionado, pues serían en principio las que propone la Comisión Europea, están el aceite de palma, la soja, y cuando hablamos de soja se refiere al haba, al aceite, pero también a la torta de soja, ¿vale? La madera, la carne de vacuno y derivada de la carne de vacuno el cuero, ¿vale? El cacao, el café y, bueno, algunos productos de la madera, como podrían ser muebles, aunque ahora, bueno, en las enmiendas del Parlamento se están pidiendo algunos otros productos. Y también se está pidiendo la inclusión del caucho y el maíz, ¿vale? El reglamento prevé que pasados 2 años desde su entrada en vigor se revise si sería necesario incorporar otras materias primas, ¿vale? En el estudio inicial que hace la Comisión Europea, aparte de estas 6 materias primas, estaban también el caucho y el maíz, ¿vale? Y por errores de cálculo se caen del documento que propone la Comisión Europea. Entonces, en este momento hay varios informes científicos que demuestran que son productos que desforestan en un alto grado y lo que estamos trabajando y pidiendo es que no se espere esos 2 años que inicialmente plantea la propuesta de legislación, sino que salgan ya desde el inicio en la propuesta, ¿vale? Que se incluyeran el caucho y el maíz desde el inicio. Entonces, bueno, ahora os iré contando un poco cómo va esa negociación, ¿no? Esto así muy gráfico, las cosas como más importantes que quedarían fuera, ¿no? La legislación sí que hace mención a los derechos humanos, pero de una manera muy, muy tenue, y cuando se pide, ¿no?, para hacer una clasificación de países, si son países de alto riesgo de deforestación, de riesgo estándar o de bajo riesgo, lo que se pide es que hay que atenerse a las legislaciones nacionales de esos países, pero en ningún momento se hace mención a que haya que tener en cuenta, por ejemplo, normas de derecho internacional que reconozcan los derechos humanos o derechos consuetudinarios de tenencia, pues de poblaciones indígenas o de pueblos o de comunidades locales, ¿no? Entonces, esto es una de las demandas muy importantes, no solamente por el impacto que están teniendo la deforestación sobre estos grupos de población, sino porque además son los primeros interesados en que se cuiden, ¿no?, los bosques y los espacios boscosos. El tema de introducir otras materias primas que ya os había comentado, nosotros ahora mismo estamos peleando mucho que desde el principio entren el caucho y el maíz, y yo creo que el caucho es bastante probable que termine entrando. Proteger otros ecosistemas. En principio, lo que plantea es la protección de los bosques. ¿Qué ocurre? Que la definición que se está tomando de bosque es una definición de la FAO, pero es solamente una parte de esa definición y es muy, muy restrictiva. Entonces, bajo esa definición, hay espacios que en la actualidad ya sabemos que están siendo deforestados y que van a continuar no solamente porque se expanda, ¿no? Si tú proteges un área, pues lo que hace el avance, ¿no?, de los cultivos es expandirse hacia el área próxima, en este caso podrían ser pues sabanas, ¿no?, como está ocurriendo en el Cerrado, por ejemplo, y esa área queda totalmente desprotegida. Entonces lo que queremos
es que, digamos, se amplíe esa definición y se incluyan otros ecosistemas, también de nuevo desde la entrada en vigor del reglamento, porque también estaría previsto que esto se estudiara a partir de los 2 años de la aplicación, ¿no? El tema de las sanciones que os comentaba antes, que sean realmente disuasorias y que además, digamos que esas empresas, esos operadores estén obligados a indemnizar por los daños, ¿no? Y bueno, pues no había ninguna mención al apoyo a la pequeña agricultura familiar, de los países productores, a los pequeños productores, y es también una demanda que se incluya esa protección, ¿no? ¿Qué ha pasado con esto? Hasta aquí era la propuesta de la Comisión Europea, ¿no? Ellos presentan ese documento y en base a ese documento empiezan a trabajar por un lado el Consejo y por el otro lado el Parlamento Europeo. El Consejo ha trabajado a un ritmo trepidante en los últimos 6 meses bajo la presidencia francesa. Francia tenía mucho interés en que bajo su presidencia saliese, digamos, la propuesta del Consejo, digamos, el documento base del Consejo, y también es verdad que en cierto modo se ha vendido que ahora con el cambio de presidencia ahora mismo está presidiendo la Unión Europea Chequia, ¿no? Que es en este sentido uno de los países poco ambiciosos en relación con este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha vendido también que había que correr mucho e incluso ir a unos mínimos muy mínimos para que se aprobara durante la presidencia francesa, lo cual, pues bueno, creo que ha sido un error porque se han quedado por el camino cosas que habría que haber negociado mucho más. Pero bueno, la cuestión es que el 28 de junio el Consejo presenta ese documento, digamos, consensuado por todos los Estados miembros. Problemas que tiene ese documento, ¿no? Respecto de esa propuesta inicial que hace la Comisión. Las definiciones. Una de las definiciones con las que más se han estado dando vueltas es la de degradación forestal, ¿vale? Y es muy restrictiva, o sea, lo reduce solo a bosques primarios cuando tendría que estar viendo otros espacios también, ¿no? Y una visión de mayor protección de la biodiversidad, que es un poco también lo que implica la degradación forestal, ¿no? El tema de la alimentación del ganado. Hay una parte que se propone que también tenga que probarse, ¿no? Que la alimentación del ganado, en este caso del vacuno, porque es el único ganado que está incluido dentro del reglamento, esté alimentado con materias primas, en este caso sería la soja, porque es la que aparece también en el reglamento, que esté libre de deforestación, ¿vale? Pero se da la situación de que se pide que esa soja esté libre de deforestación, pero se quiere la geolocalización del ganado, pero no del alimento. O sea que en base simplemente a una factura quedaría probado que esa soja utilizada para alimentar a esa cabaña de ganadería sería suficiente. No hay que probar realmente que no ha habido deforestación, ¿no? El tema de la fecha límite, si recordáis, os he dicho que la Comisión proponía 31 de diciembre del 2020 y el Consejo, o sea, los estados, los países están pidiendo que sea el 31 de diciembre del 2021, o sea, incluso un año más tarde, ¿vale? Lo cual, pues bueno, para lo que se va a aprovechar es para seguir produciendo a tope, ¿no? Otras materias primas también, ha habido mucha pelea con el tema del caucho. Ha habido algún país que sí que ha apoyado que se incorporase el caucho desde el principio, pero finalmente no han estado apoyados estos países y bueno, pues se ha caído también y se limita a las 6 materias primas propuestas por la Comisión. El acceso a la justicia, hay un artículo específico sobre este tema que en la revisión que hizo el Consejo decide quitar y simplemente se limita a una mención en los considerandos del Tratado de Aarhus, que los considerandos es verdad dentro de las legislaciones europeas que sí que un poco son el espíritu, ¿no?, de una ley, pero claro, no son el articulado, con lo cual lo que estamos demandando es que vuelva a existir ese artículo, ¿no? Pero bueno, los países no lo ven necesario. El tema de la geolocalización, la trazabilidad, ¿no? Aunque sí que es verdad que la mantienen,
piden que haya solamente un punto de geolocalización y solamente en caso de que sean fincas, ¿no? o haciendas más grandes de 10 hectáreas, se pedirían más de un punto, o sea, se pediría un polígono, ¿no? para la geolocalización. Y, de nuevo, el tema del ganado, el vacuno, quedaría excluido de esa geolocalización. El tema de derechos humanos, bueno, el Consejo ha metido alguna cosa, pero muy insuficiente. Los controles que se van a hacer por las autoridades aduaneras y otra autoridad específica que prevé el reglamento que se cree, inicialmente la Comisión proponía un 5 en el caso de que las materias primas provengan de países de bajo riesgo y un 15 en caso de que venga de países de alto riesgo. El Consejo pide un 1, que es casi irrisorio, en caso ni tan siquiera de que vengan de bajo riesgo, sino de un riesgo estándar, o sea, de países que no están ni en alto ni en bajo, y un 5 si vienen de países de alto riesgo. Y el tema de la diligencia debida también se quedaría bastante debilitado bajo el texto acordado por el Consejo, porque bueno, sería solamente el primer operador el que estaría obligado a realizar esa diligencia debida, o sea, ese importador o el primero que pone en el territorio de la Unión Europea la materia prima o el producto es el que estaría obligado a hacer esa diligencia debida y los demás solo tienen que remitirse, digamos, a ese número y con eso sería suficiente y nos parece altamente insuficiente, claro. ¿Qué ha pasado después del 28 de junio? Bueno, el Parlamento Europeo en concreto, no en pleno, pero sí la dirección de ENVI, de Medio Ambiente, ¿vale? Votó precisamente ayer, esto es justo lo que incorporé ayer, y en este caso sí que es verdad, normalmente el Parlamento suele ser más ambicioso en las regulaciones que el Consejo. El Consejo siempre es muy conservador, los países son siempre los que lastran un poco, digamos, las propuestas legislativas, ¿no? Entonces, como os decía, se presentaron cerca de 1000 enmiendas, ¿vale? al texto que había presentado la comisión y al final, bueno, pues ha tenido 60 votos a favor de todas ellas, 2 en contra y 13 abstenciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues efectivamente sí que piden que se amplíe pues, a otras materias primas como el maíz y el caucho, que son ahora mismo los que creemos que sí o sí deberían de estar, pero no solo eso, sino también a otros tipos de carnes, porcino, caprino, a las aves de corral, también en el tema de la madera que se mete al carbón vegetal y los productos de papel impreso, por ejemplo, que se amplíe también a otras zonas boscosas, o sea, que no se limite a bosques, con lo cual otros ecosistemas quedarían mucho más cubiertos, en concreto en el caso del cerrado o del pantanal, pues estarían pasando de estar protegidos un 25 hasta estar cerca de un 65 o incluso un 70, ¿no? Lo cual es bastante más. Meten el que se tengan en cuenta el respeto de los derechos humanos a un nivel internacional, de los tratados, en varios artículos, que se tengan en cuenta en la clasificación que se haga de los países, o sea que no solo la legislación nacional, pero sí también los tratados internacionales que hayan firmado esos países en relación con las cuestiones de derechos humanos, ¿vale? Las definiciones en general mejoran y en concreto la de degradación forestal, que es una de las que ha dado muchas vueltas y ha generado mucho debate, también sería más ambiciosa, o sea que también se ampliaría, vamos. Geolocalización también, que se mantenga hasta el lugar de producción, porque la industria demanda que se mantenga solamente, por ejemplo, en el caso de la soja, hasta el lugar de almacenaje, en el caso del aceite de palma, pues hasta el molino, ¿no? donde se muele. La diligencia debida, que también se exija también no solamente a ese operador que lo pone por primera vez en el suelo del Estado, sino al resto también, mayor número de controles. De hecho, pasan, si la propuesta inicial de la comisión eran un 5% y un 15%, ellos pasan de un 10 y un 20, ¿no? El 5, que es para los países de bajo riesgo, se pedirían un 10 y el 15 que pedía la comisión para si vienen de países de alto riesgo pasaría a un 20, ¿no?
Y también un tema que se ha demandado y que no está presente en la propuesta de la Comisión es que dentro de las organizaciones que tienen que presentar esta diligencia de vida se incluyan también a las organizaciones financieras, ¿vale? O sea, que no porque claro, todas estas empresas están siendo financiadas y en el caso de Europa hay 2 o 3 bancos, entre ellos alguno español como Santander, que son de los que más están financiando a toda esta industria que está deforestando. Y sin embargo, este banco o estos bancos no estarían obligados a presentar ningún tipo de diligencia de vida que realmente pruebe que no están financiando deforestación, ¿vale? Y bueno, ya para acabar, como os imaginaréis, este reglamento tiene mucho que ver con los tratados comerciales internacionales de la Unión Europea y en concreto con el Mercosur. En el caso de España, España tiene un especial interés, vamos, el gobierno español tiene un especial interés en que este acuerdo salga adelante, ¿vale? Y incluso en alguna reunión que hemos llegado a tener con algún parlamentario, en principio podrían ser ambiciosos en sus votaciones siempre y cuando no sean temas que puedan lesionar un poco los intereses de este acuerdo Europa-Mercosur, ¿no? ¿Qué pasa? Que si se llegara a aprobar el Europa-Mercosur, se va a incrementar mucho más todavía el comercio de productos agrícolas y ganaderos. El caso de la soja, que ya está totalmente desfasado, aumentaría todavía a mucho más, a 10 millones de toneladas al año. Y con lo cual, pues claro, esto tiene un efecto arrastre, aumentaría también la deforestación en los próximos años, no solamente por la soja, pero también por los otros productos, o sea, por la carne de vacuno, por el caña de azúcar también y bueno, pues también por supuesto maíz y otras materias primas, ¿no? El problema que vemos en el Tratado de Europa-Mercosur es que, bueno, pues que no tiene, digamos, disposiciones que protejan efectivamente los ecosistemas, ¿no? Ni los derechos humanos, ni por supuesto que estén preparados para afrontar el cambio climático, ¿no? Entonces, nos parece imprescindible que, bueno, primero que no salga adelante este tratado, pero desde luego que a la hora de, digamos, negociar esta legislación, pues que no estén pensando en este tratado, ¿no? Sino que se trate de una forma independiente. Y esto sería un poco la presentación que os quería hacer, que no sé si os ha servido o os sirve para un poco, pues bueno, para que os surjan dudas, preguntas, no sé, lo que queráis plantear. Bueno, muchas gracias, Isabel. Sí, muy claro. No sé quién tiene alguna pregunta para hacerte. Yo tengo una pregunta. Adelante. Ahí, muchas gracias, Isabel. Muy, muy claro, muy explicativo, te agradezco mucho, de verdad. En el chat compartí una publicación de la Unión Europea que dice que se quiere traer un año, o sea, que se quiere adelantar la fecha de corte en vez del 31 de diciembre de 2020, que después lo querían patear a 2021. Lo quieren traer, entiendo que es una posición del Parlamento, a 2019. Sí. Eso, porque no termino de entender, me cuesta entender, bueno, la función de la Comisión, del Consejo y del Parlamento. Es todavía un poco complejo para mí, entonces no entiendo quién decide finalmente qué fecha se usa, cuándo entiendo que en septiembre esto se va a votar, pero bueno, no entiendo todavía la mecánica ahí, digamos, más legislativa. Sí, bueno, la verdad es que he olvidado contaros un detalle. A ver, ahora en qué fase estamos, ¿no? Ayer vota la Dirección de Medio Ambiente del Parlamento, ¿vale? Que es precisamente entre sus enmiendas, una de ellas es que esa fecha límite no sea finales del 2020, que era la propuesta de la Comisión, ¿vale? Sino que sea incluso un año antes. O sea, tenemos ya 3 fechas. La Comisión dice 2020, el Parlamento o por lo menos la Dirección de Medio Ambiente del Parlamento dice 2019 y el Consejo, o sea, los estados están diciendo 2021, ¿vale? ¿Qué pasa ahora? Vale, en septiembre, el día 12 o 13, no está todavía, creo que no está decidido, vota el Pleno del Parlamento, ¿vale? Ahí no solamente vota Medio Ambiente, sino que votan las otras direcciones, vota Comercio, votan todas las direcciones que pueden estar implicadas con esto. Ahí sale otro documento, ¿vale? Que será el documento definitivo del Parlamento. O
sea, ahora tenemos un documento muy ambicioso del Parlamento, a ver, muy ambicioso respecto a la propuesta de la Comisión, ¿vale? Un documento muy poco ambicioso del Consejo, de los países, y la Comisión que está un poco en el medio, ¿vale? Entonces, con lo que se acuerde en ese voto del plenario del Parlamento a mediados de septiembre, el 12, ahí empezaría una etapa de negociación. O sea, lo que ocurre es que no es quién se lleva el gato al agua, sino que la decisión final se llama codecisión, ¿no? El proceso. Entonces, habrá un debate y un periodo de negociación entre el Parlamento y los Estados miembros, o sea, y el Consejo. La Comisión también interviene, pero interviene más, a ver, ¿cómo os diría yo? En el sentido de apoyar, digamos, aquella postura que pueda estar más cercana al espíritu que ellos querían defender, ¿vale? Por ejemplo, hoy hemos estado reunidos con una persona de la Comisión Europea que está trabajando en este reglamento e insistiéndole en si sería posible que la Comisión reevaluase la inclusión del caucho, ¿vale? Porque parece ser a todas vistas que ha sido un error y que si podría enmendarse, ¿no? La propia Comisión decir, oye, estos han sido errores de cálculo y efectivamente el caucho deforesta mucho y queremos que desde el principio aparezca, ¿no? Entonces nos decía que para ellos eso, que en principio era debatible y demás, pero que no es una línea roja, o sea, que ellos no van a tener problema si finalmente el Parlamento y el Consejo llegaran como a hacer un cierto acuerdo respecto a ese. Os lo pongo como ejemplo, ¿no? Para que veáis cómo funciona. Digamos que si el Parlamento presiona mucho y dice queremos el caucho dentro desde el principio, el Consejo dice bueno, nosotros no, y demás, y llegaran a convencer al Consejo, que es una de las cosas con las que creemos que podría ocurrir, la Comisión apoyaría eso, por ejemplo, ¿vale? Lo que sí nos han dicho, por ejemplo, que no apoyarán en ningún momento es cosas que ya han salido en el documento de propuesta del Consejo. O sea, todo aquello que debilita la exigencia de la trazabilidad hasta el punto de producción o la obligación de las empresas de presentar toda la diligencia debida o cosas de transparencia. O sea, ellos eso sí que ya no lo apoyarían, o sea, esas son sus líneas rojas de la Comisión, ¿vale? Entonces, digamos que la Comisión juega un papel un poco de balancear, ¿no?, entre la negociación que haga el Parlamento y el Consejo, ¿no? Entonces, entra un proceso que se llama el trílogo, ¿vale? Porque son 3 partes las que están ahí, y ese es el proceso en el que cuando finalice ese trílogo, que puede ser, pues probablemente, desde luego no este año, pero probablemente en el primer semestre, probablemente del año que viene, pues tendríamos ya esa legislación. O sea, ese es un poco cómo funciona el proceso, que yo entiendo que es muy complicado de entender. He explicado así a toda carrera, pero ese sería el proceso. O sea, la idea ahora es que tenemos una propuesta que era regular, ¿vale?, que es la de la Comisión, una propuesta de los países muy débil y una propuesta del Parlamento mucho más ambiciosa. Entonces, lo que tenemos que intentar es que el mayor número de esas enmiendas que ha presentado el Parlamento salgan adelante de verdad y sean aceptadas. Eso sí que nos daría de entrada un reglamento mucho más potente. ¿Qué pasa? Pues que por el medio también están los intereses de los tratados comerciales y que eso puede complejizar también bastante. Y en nuestro caso, además, somos conscientes de que España es uno de los países que no quiere que se toque el tema, sobre todo Mercosur, porque tienen ambición de que salga adelante, sigue peleando. Hay otros países ya que no tienen tanta ambición, por ejemplo, Francia, ¿no? Pero España sí. Bueno, otra pregunta. Adelante, Raúl. Sí, me gustaría saber cómo están evaluando el tema de la invasión rusa a Ucrania, porque evidentemente tiene una influencia terrible en el tema de la provisión de alimentos y sobre todo con una, a ver, ¿cómo decirlo?, un plan sistemático de Rusia de destruir Ucrania, destruir el sistema productivo ucraniano, siendo que es el granero de Europa, si mal no entiendo.
Y cómo eso, digamos, puede haber o puede variar esta cuestión, porque si no se provee de, digamos, de grano de Europa, de Ucrania, lo van a tener que hacer Sudamérica o de otro. Sí. Están evaluando eso. Sí, 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 totalmente, Raúl. O sea, este es uno de los temas que además ha coincidido justo con toda la negociación y ha sido uno de los argumentos que han utilizado muchos países, España también, sobre todo, digamos que en España un poco, y cómo ha funcionado, me imagino que en el resto de países, más o menos, o en casi todos, es que digamos que la negociación la llevaba Medio Ambiente, pero preguntaba a otros ministerios implicados, ¿no? Entonces, claro, como os podéis imaginar, el Ministerio de Agricultura en España es anti este reglamento total, o sea, no va a decir abiertamente que no lo quiere, por supuesto lo quieren, pero quieren que sea lo más tibio posible, ¿no? Entonces, en el momento que surge todo el tema del conflicto y la invasión de Ucrania, lo primero que han pedido los ministros de Agricultura europeos y a la cabeza nuestro ministro de Agricultura ha sido que se relajaran las medidas medioambientales y todas las medidas que tuviesen que ver con temas de producción. Y claro, esto caía de lleno dentro de esta negociación. Entonces, esa es otra de las cuestiones que estamos defendiendo, que precisamente es lo que no se puede relajar, las medidas medioambientales, porque son la solución, ¿no? El poder para frenar la crisis climática. Pero sí, efectivamente es otra batalla que tenemos ahí, que somos conscientes a nivel de cada país y a nivel europeo también, porque esto abriría la puerta a mayor importaciones y mayor deforestación, desde luego. Gracias, Isabel. ¿Alguien más tiene una duda o pregunta o aporte? Bueno, yo tengo... Ignacio, dale. No, yo ya que estamos con el tema que trajo Raúl, a mí también me parece interesante porque por lo menos desde acá creo que una visión compartida es como que pareciera, por ejemplo, toda la política de transición energética es como que entró en pausa en Europa. Bueno, alimentos y energía en este contexto, yo creo que no se sabe si es algo coyuntural, lo de la guerra de Ucrania, o si es algo más estructural de vamos a otro mundo donde estas cuestiones también entran en pausa más permanente o más coyunturales, ¿no? Esta agenda ambiental, digamos. Bueno, yo creo que coinciden las dos, ¿no? Que vamos a algo más coyuntural, ¿no? General, de que efectivamente, ¿no? Tenemos una crisis energética con una crisis de los fósiles, ¿no? Y eso, por supuesto, afecta a todo, porque además toda nuestra agricultura está basada en el petróleo, o sea, es así, desde los fertilizantes hasta cómo se mueve el campo, ¿no? Con lo cual de ahí teníamos un problema de entrada, ¿no? De cómo se estaban produciendo los alimentos. Y la cuestión ahora de Ucrania lo que ha hecho es agravarlo más todavía, ¿no? Pero el contexto que de fondo ya no era especialmente favorable. Lo que pasa es que esto pues agrava y bueno, también lo complejiza todo, ¿no? Pero es verdad que lo que tenemos que intentar es que, en la medida de lo posible, hasta donde podamos llegar, es que no interfiera con este tipo de legislaciones, todo lo contrario, ¿no? Nos deberíamos estar fijando más en todo esto. Bueno, Cecilia. Perdón. Sí, hola. Muchas gracias por tu charla, la verdad muy interesante y nos permite pensar y conocer también toda esta nueva legislación que me parece que es muy importante. Yo vivo en Misiones, que es una provincia que está al límite con Paraguay y Brasil, donde realmente se ve la deforestación por la soja, por el agronegocio forestal. Y la pregunta que yo tenía era en relación a lo que vos ahí pusiste en una de las filminas, que tenía que ver con agricultura familiar, o ¿cómo lo piensan manejar? Porque realmente se está viendo una pérdida de la gente que vive en las chacras, como le decimos acá en Misiones, a favor de venderlas, y que las grandes empresas, acá en Misiones está Arauco, que por otro lado tiene un manejo
bueno, ya vamos a poder trabajar en otro tema, pero es como que uno ve las diferencias que hay de la forestación responsable o no. Entonces, ¿cómo lo plantean eso dentro del...? Bueno, ahí el planteamiento, o sea, el planteamiento inicial era que, o sea, digamos, la industria, el argumento que ponía en la mesa era que digamos, este reglamento, esta legislación no era viable porque precisamente había muchos pequeños productores que no podrían, por ejemplo, utilizar, no tenían acceso a unas tecnologías que permitieran, por ejemplo, pues toda la cuestión de la trazabilidad, ¿no? Entonces, lo que hemos intentado o lo que se está intentando a través también de este trabajo de enmiendas, ¿no? En las que se ha trabajado también con parlamentarios, es que dentro de los artículos que tiene previstos esta legislación de colaboración con los estados, con países productores, ¿no? Y de cooperación, que fueran mucho más específicos, detallando cómo va a ser esa colaboración, ¿no? Si, por ejemplo, puede ser en forma de formación, en forma económica también, ¿no? En el sentido de decir, bueno, nosotros existen herramientas, o sea, existe tecnología y no necesariamente tiene que ser tan cara, pero tenemos que de alguna manera hacer que llegue hasta ese pequeño productor, ¿no? Y también que reciba un precio justo, o sea, entonces lo que ha ocurrido y que ha sido muy positivo, sobre todo en el tema del café y del cacao, que precisamente son cadenas de suministro que juegan mucho más con pequeños productores, ¿no? Es que asociaciones de estos pequeños productores incluso han pedido al Parlamento que se impulse el reglamento, porque consideran que a pesar de que ellos tengan que hacer, digamos, ese esfuerzo, ¿no?, de adaptación tecnológica, sería también una manera de justificar un precio mayor de sus producciones, ¿no? Y que para ellos sería positivo que el reglamento fuese ambicioso. Entonces, en principio, esa es un poco la idea, ¿no? Que por un lado se ayude a esa pequeña producción. Claro, luego esto es muy complicado porque el pequeño productor está, como tú dices, ¿no, Cecilia? Está en Paraguay, está en Brasil, y el acuerdo al que llegue la Unión Europea con el Estado brasileño, y encima, bueno, pues tal y como está ahora, no sabemos lo que va a pasar en las elecciones, ¿no? Pero tal y como está ahora, pues bueno, me imagino yo que Bolsonaro le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro, ¿no? Pero sí que es verdad que esa sería un poco la idea, y que incluso el pequeño productor en algunas materias primas concretas sí está demandando, porque lo ven como un camino a poder exigir mejores precios también, ¿no? De que se pueda hacer, que haya esa transparencia y toda esa trazabilidad y que se pueda hacer. Claro, esto no va a impedir que el gran agronegocio nos siga invadiendo. O sea, eso no lo va a impedir porque son demoledores, lo sabéis. Entonces, pero bueno, en sitios donde sean capaces de asociarse y sobre todo en algunas materias primas concretas, yo no creo que esto vaya a ocurrir, por ejemplo, con la soja o con la producción de carne, ¿no? Porque ya está casi todo en manos de grandes de grandes empresas, ¿no? Pero en otros productos sí puede ocurrir, ¿no? Que sirva un poco para mejorar un poco su situación, siempre pensando si todas estas enmiendas salieran adelante, ¿no? Luego habría que ver, o sea, es un reglamento muy complejo. Luego, para ver cómo se va a aterrizar, pensad que también tiene que hacerse una clasificación de los países, ¿no? De entrada, y para hacer esa clasificación se van a mirar desde legislación que tienen, desde qué estadísticas tienen de deforestación, desde cuánto. O sea, no creo que no va a ser transformador, ninguna legislación lo es por sí misma, pero puede ser un pequeño paso si conseguimos que realmente se tenga en cuenta todo esto. Bueno, hay más preguntas ahí, Raúl. Sí, si no entendí mal, Isabel, hablaste de Brasil al principio, como que están más enfocados en eso. Y de hecho yo soy jefe de una agencia de extensión de INTA, en
en la provincia de Entre Ríos, está pegada a la República Oriental del Uruguay, y estamos en pleno epicentro del conflicto ambiental que tenemos con el delta del río Paraná, uno de los importantes de Sudamérica, que brinda servicio ecosistémico a más de 15 millones de personas, sobre todo agua potable, y estamos teniendo un gran problema de crisis de abastecimiento de agua por las fluctuaciones que está teniendo el río Paraná, que es el principal afluente, que nace en el sur de Brasil y que evidentemente está siendo afectado por el cambio climático y sobre todo por lo que está pasando en el Amazonas con Brasil, la gran deforestación que existe para ganadería y soja. A nosotros nos está perjudicando terriblemente, incluso nosotros cuando tenemos la posibilidad, nosotros estamos acá le decimos el último orejón del tarro, pero es como que estamos en la base que nadie, digamos, en general de los políticos, funcionarios públicos consultan de lo que pasa en el territorio, sobre todo para el diseño de políticas públicas y todos sus respectivos planes, proyectos y programas. Cuando tenemos la oportunidad de hablar con ellos, les planteamos la necesidad de incorporar el efecto Brasil, porque evidentemente está teniendo un efecto muy grande. Vos lo nombraste, me gustaría saber si tienen más información completa referido a eso. Vale, pues mira, nosotros lo que hemos hecho en concreto, dentro de este proyecto trabajamos con una coalición europea, o sea, con organizaciones de otros países también a nivel Europa, pero es verdad que en concreto desde España hemos estado bastante en contacto con organizaciones de Brasil. Hemos hecho también algún seminario, un poco pues también para hacer lo que estamos haciendo ahora, también algún intercambio, ¿no? De por dónde va la legislación, cuáles son los problemas que se ven allí en el territorio, ¿no? Y sobre todo estamos trabajando con alguna organización de defensa del cerrado, ¿vale? Que en este año están teniendo también haciendo mucha incidencia, precisamente por eso, ¿no? Por el tema de la expansión de la soja. Entonces, lo que hemos sobre todo trabajado con ellos es la dimensión de derechos humanos, ¿no? De poder, a través de su testimonio, a través de los estudios que manejan y demás, conseguir que el reglamento de verdad tenga a un mismo nivel las consideraciones ambientales y las de los derechos humanos, porque nos parece que es básico no solo ya por la protección de las personas, sino porque estamos protegiendo a las personas que protegen el entorno, ¿no? Y que en muchos casos están siendo pues, hasta intoxicados, ¿no? Con todo el tema de agrotóxicos y demás. Ya no solamente es que se queden sin tierras o los conflictos que pueda haber en el campo, ¿no? Y muertes, sino que incluso son los procesos de intoxicación. Entonces ese es un poco el nivel al que hemos estado trabajando. Nos consta que ellos en Brasil, pues claro, llevan unos años muy difíciles porque han perdido todo tipo de voz, ¿no? A nivel político, ¿no? Y bueno, ahora mismo pues están un poco, aún siendo conscientes de que no va a haber un cambio radical, porque en algunos casos son estados, o sea, los estados de los que estamos hablando incluso están en manos de gobiernos más progresistas, o sea que saben que no va a ser un cambio radical, pero sí que piensan que lo que puede ocurrir es que haya un mayor compromiso si alcanzará el gobierno pues Lula o sea, que de verdad, digamos, esa interlocución que sí existía antes, que volviese a existir, ¿no? Y que se protegieran más territorios. El problema es que, por ejemplo, el Amazonas, digamos que está más protegido, en cierto modo, y lo que ha hecho, incluso hubo una moratoria en el año 2008, creo, si no me equivoco, de la soja, que bueno, era un compromiso de las empresas, que bueno, lo hicieron de aquella manera, pero sí que se notó a efectos de deforestación algo, o sea, sí que bajó un poco la deforestación, pero que hizo un efecto de que avanzara hacia otros territorios. Entonces, lo que se quiere evitar es, uno, desde allí, que también se protejan esos territorios, y dos, desde aquí, que no quede fuera de esa legislación, ¿no? Esos otros territorios. Y esa es un poco la idea que tenemos con la cuestión de Brasil. Pero vamos, nosotros desde el proyecto aquí estamos súper abiertos a hacer colaboraciones
si desde ahí tenéis propuestas, o sea que no sería un problema. O sea, nos parece que la forma de que esto pueda funcionar de verdad es estar en contacto con los que estáis en los países que precisamente están en la primera línea, ¿no?, de producción de estas materias primas. Sí, y discúlpame, un último comentario. Nosotros el año pasado creo que se hablaban de que tuvimos cerca de 100 a 120.000 hectáreas deforestadas en provincias como Santiago del Estero, que se llevó más del 50%. Estos son datos de Greenpeace, y aún así con ley de bosque y todo, por ausencia del Estado, por mal diseño de las políticas públicas nuestras, también tenemos responsabilidad porque son muchas hectáreas que se pierden anualmente, aún con leyes y todo lo demás. Sí, sí. ¿Alguien más ahí para preguntar? Yo Si quería no, preguntar algo. Sí, Ay, adelante, Male. perdón, cada vez que querés preguntar a alguien te tapa. ¿Querés preguntar a vos y después voy yo? Bueno, Dale. dale, gracias, Male. Quería saber lo siguiente, en términos de puesta en práctica de esto, ¿no? Pues muy ambicioso me parece geolocalizar digamos, cada carga, por ejemplo, de un producto como la soja que se trafica a granel, ¿no? Y que donde, bueno, no se puede distinguir una tonelada de soja de otra, ¿no? Entonces, digamos, se presta, conociendo cómo funcionan las cosas en países como este o como Brasil o esto, se presta a maniobras de todo tipo. Totalmente. Es muy difícil garantizar esa trazabilidad, ¿no? Esa es una pregunta en términos prácticos y en todo caso el tiempo que puede llevar instalar un sistema de eso, el costo que puede tener y quién lo va a afrontar y todo eso. Eso por un lado, y por otro lado, vinculado a eso, una duda una pregunta que nos hacíamos con Ignacio es, bueno, es cierto que Europa es uno de los grandes importadores de este tipo de materias primas, pero no es el único, ¿no? Para nada entonces, el riesgo de que se genere una segmentación del mercado, ¿no? Finalmente se vende la soja, entre comillas, limpia a España y la otra que viene de la deforestación a China, digamos, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, al final, si el efecto no es simplemente segmentar el mercado y generar un mercado premium para la soja libre de deforestación, ¿no? Esa es una duda que nos hacemos con respecto bueno, a los efectos de una cosa como esta. A ver, la primera, el tema de la geolocalización, totalmente de acuerdo, es complicadísimo. Sí que es verdad que, por ejemplo, por eso se insiste tanto en que tiene que ser hasta el lugar de producción, porque vosotros sabéis, por ejemplo, algunas certificaciones que utilizan empresas o que plantean que las van a utilizar, lo que hacen es balance de masas, ¿no? Que hay una finca, ¿no? Una hacienda que tiene una parte declarada como no deforestada, pero en el resto está haciendo soja, bueno, decimos soja, lo que sea, ¿no? Convencional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que viene de deforestación con agrotóxicos, bla, 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 bla. Y lo que hacen es que al final eso se mezcla y yo tengo mi certificación y tengo certificación por toda la hacienda, ¿no? Eso es una práctica bastante habitual, con lo cual es muy difícil o sea, ahí sería imposible, porque en realidad estás blanqueando, ¿no? La soja. Entonces, se insiste mucho el tema de la producción precisamente por eso, para evitar eso, porque era una de las demandas, bueno, sigue siendo una de las demandas y es una de las cosas por las que va a luchar la industria a tope. O sea, ellos quieren, de hecho, en su discurso está que ellos no están trabajando con soja que venga de deforestación, lo cual no cuadra porque tenemos una deforestación brutal y por otro lado una importación de millones de toneladas. Y no puede ser de dónde viene entonces esa soja si no viene de la deforestación, ¿no? Entonces, ese es el tema. Sí que existen ya mecanismos, ¿no? De geolocalización. El propio reglamento plantea la creación de una especie de observatorio, ¿no? Que sería como una especie de órgano que trabajaría también conjuntamente. Y esta también es una demanda de las organizaciones ecologistas, que se trabaje conjuntamente
con los lugares de producción, o sea, con organizaciones de esos lugares de producción, porque o sea, no solamente, o sea, pues pongamos con gente como vosotros, ¿no? Que estáis en el lugar de producción, conocéis el territorio y conocéis qué está pasando, ¿no? Y también pues con esas organizaciones o representantes de comunidades más locales, que son los que lo viven en primera persona, ¿no? Porque una empresa puede tener un papel que dice que su soja es maravillosa y que viene de una producción, pero eso habrá que contrastarlo con otra información que llegue por otro lado. O sea que, en cierto modo, es verdad que es muy complejo y muy ambicioso. Quien hace la ley hace la trampa, lo sabemos, ¿no? Pero es verdad que si se lograra conseguir que esto fuera medianamente transparente, creo que habría una parte importante que sí que se podría exigir que no viniera de deforestación. También pensad las fechas de las que estamos hablando. O sea, estamos hablando de este año o del año pasado. O sea, todo lo que haya ocurrido hasta ahora estaría bien a efectos Unión Europea, que es una auténtica locura, ¿no? O sea, es parar la máquina pues como muy tarde en el año pasado, en el año anterior, ¿no? Pero bueno, esa sería un poco la idea. Y luego respecto a lo que planteas, ¿no? De esa soja premium para Europa y el resto para el resto del mundo, pues sí, no puedo decirte otra cosa. O sea, claro que lo pensamos. O sea, la Unión Europea en todos sus razonamientos y considerandos tiene este lenguaje fantástico, ¿no? De hacer de tractor, ¿no? Del motor y del cambio global, pero no creo que China se lo esté creyendo. O sea, China en concreto, que es la Unión Europea es el segundo deforestador mundial, China es el primero, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto a China le va a importar esto mucho, ¿no? Pues ya me gustaría tener otra respuesta, pero no la tengo para esa pregunta y no veo la posibilidad de que podamos hacer mucho más en eso, ¿no? A nosotros en algunas de las reuniones que hemos tenido con representantes políticos, sobre todo con los de comercio, todo el tiempo nos amenazan con que este reglamento puede estar muy cuestionado en la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, que países como Brasil ya se han quejado, Argentina también creo, y demás. Lo cierto es que no es la primera vez que se pueden quejar o se han quejado por una legislación europea y luego al final, pues bueno, no, digamos que ha funcionado o medianamente ha funcionado o han buscado una trampa para ir por detrás, ¿no? Pero bueno, lo importante es que se consiguiese que fuera lo máximo, con la máxima ambición. Bueno, ahí había una pregunta de Sandra y otra de Daniel. Y Malena, Yo quería, sí. Perdón, Malena estaba primero. Perdón. No, yo iba a hacer la misma pregunta que Lorenzo también, así que me ganó de mano, pero sobre los informes acerca de impacto que causa o que hay en un producto, ¿quién elaboraría ese informe? La Comisión. La Comisión. Sí, la Comisión Europea es la que ha hecho todos estos informes previos, a ver, tira de asesores externos y demás, ¿vale? En principio, los que se han hecho para arrancar este reglamento son bastante potentes, o sea, que no son unos informes que estén trastocando cifras, ¿no? Son bastante neutrales, por así decirlo, ¿no? Entonces, la cuestión aquí no es tanto quién la va a realizar, sino en qué momento se empiezan a hacer esos informes, porque claro, no es lo mismo que tú empieces a hacer ese informe ya desde el momento que tú apruebas una cosa, a que esperes a que tengan que pasar 2 años y empieces ahí a hacer el informe. O sea, cuando quieras tener un resultado han pasado 4 años, ¿no? Entonces, en el caso de las revisiones estas que se quieren plantear, una de las enmiendas que también propone el Parlamento es que haya un seguimiento constante por parte de la Comisión, con independencia de estos informes que se puedan realizar concretos respecto a determinadas materias primas o determinados ecosistemas, sino que haya también un seguimiento constante desde el inicio en que salga la regulación. Pero en todo caso sería un trabajo de la Comisión Europea y de este órgano que sería específico creado para esto, que se llamaría el Observatorio de la Deforestación, ¿vale? Y que en teoría trabajaría también con organizaciones en estos países terceros.
Buenísimo. Bueno, vamos con las dos últimas preguntas, así ya vamos a ir cerrando. Después de esto estaba Sandra y después Daniel. Sandra, vos habías escrito algo. ¿Tenés sonido vos? Sí. Sí, lo que pasa es que estoy media congestionada porque estoy atravesando el COVID, pero Ay. bueno, buenos días, buenos días. No, la pregunta era cómo estas alianzas que comentó Isabel, cómo las tienen pensadas con lo me parece lógico, alianzas con instituciones o organismos no gubernamentales locales, pero más o menos cómo las formalizarían para esa trazabilidad, para garantizar, o cómo lo tienen pensado, cómo sería lo que... En principio, Sandra, bueno, lo primero que te mejores, espero que no lo estés pasando muy mal y que te mejores pronto. Que, a ver, el reglamento de momento luego es verdad que habrá cosas que tendrá que ir desarrollando, ¿no? En principio, digamos, esa cooperación, habría una cooperación primero a nivel estados, ¿no? Entre la Unión Europea y los estados de, pues eso, como el estado de Brasil o el estado de Argentina, ¿no? Uruguay o los que sea, en Indonesia, en África, ¿no? Pero luego es verdad que el observatorio, yo entiendo que lo que hará es un trabajo más de colaboración con, digamos, instituciones, organizaciones o plataformas que tengan un poco ese carácter similar, ¿no? Pues, por ejemplo, que se dediquen al estudio de bosques o que se dediquen a cuestiones de este tipo, ¿no? Esa sería un poco, esa es la idea. Lo que pasa es que esa idea luego tienen que desarrollarla. O sea que todavía, o sea, el reglamento lo que prevé es, se va a crear un observatorio que va a tener estas funciones, ¿no? Pero no, luego habrá que crear ese observatorio y tendrá que ponerse en marcha ese observatorio y empezar a andar, ¿no? Pero esa es un poco la idea. Para las organizaciones ecologistas, desde luego, una de las cosas que nos parece imprescindibles es la colaboración con organizaciones allá, porque es que no, o sea, desde aquí que vamos a estar viendo, o sea, sería muy absurdo, ¿no? Y entonces, bueno, será una de las cosas que en principio no estaban especificadas de esa manera y ahora ya en enmiendas sí que se ha pedido por algunos parlamentarios, con lo cual tendría bastante sentido que sí que eso se haga adelante, que sea así. Gracias, Bueno, gracias ¿y por la Daniel? respuesta. Dale, sí, la última vez. Uno, si se puede compartir la presentación, ¿sí? Porque fue muy Sí, buena claro, esa sí, idea. yo os la voy a mandar esta última, se la pasaré a Lorenzo porque tiene esta diapositiva nueva que es que fue ayer justo la votación y la he incorporado hoy deprisa. Le pasaré y Buenísimo. claro, por supuesto, podéis compartir, podéis escribirnos, consultarnos, nosotros Genial. vamos a estar encantados, o sea, no va a haber Y, problema. y después quería consultar en relación a la cronología para terminar de entender. Ayer se aprobó la Comisión de Medio Ambiente dio su dictamen. Después, en septiembre de este año, se espera que todo el Parlamento dé su dictamen, o sea, dé su propuesta, y la votación definitiva, vos dijiste que sería en el primer semestre del año que viene, pero ¿cuándo, digamos, hay una idea de cuándo sería? ¿Es el Parlamento el que termina de dar el reglamento final? ¿Eso después lo tienen que ratificar los países? O sea, ¿cuándo esto entraría en vigor efectivamente? De decir, bueno, no se discute más, ahora, para entender un poquito los tiempos. A mí me encantaría tener esa respuesta, me gustaría. Pero te digo, mira, sí, por otras regulaciones parecidas, ¿no? Otras legislaciones. Normalmente el trílogo es que depende de la complejidad, ¿no? O sea, si tú partes de posiciones muy enfrentadas, ¿no? Ahora en la negociación, este trílogo que empezará más o menos, el trílogo calculamos que empezará a finales de septiembre, octubre, ¿no? Ahí habrá ya una propuesta del Pleno del Parlamento, tenemos la del Consejo y la Comisión ahí un poco mediando, ¿no? Entonces empezará todo ese trabajo de negociaciones. Entonces ahí va a depender mucho, uno, hasta qué punto, o sea, por el Consejo va a estar negociando Chequia, que no es muy ambicioso, ¿vale? Pero es verdad que tiene no puede bajarse ya de ese documento que tiene, no puede bajarse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que son 6 meses de presidencia de Chequia, ¿no? Y en enero cambiamos y entra Suecia, ¿vale? Entonces, ahí esperamos que haya un poquito más, que se agilice. Inicialmente calculábamos que el reglamento podría aprobarse
en la presidencia española, que es el segundo semestre del año que viene, o sea, a partir de julio del año que viene, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, ahora sí que ya hay alguna voz que está diciendo que, bueno, que podría ser en el primer semestre del año que viene, o sea, que se llegará a cerrar, pero calcula que desde luego va a estar ahí entre mayo, junio, julio, va a andar por ahí. No esperamos que vaya a ser más rápido porque sí que entendemos que ahora bajo la presidencia de Chequia probablemente no estén por la labor de avanzar mucho. Bueno, muy bien. No sé si alguien quiere añadir algo más. Bueno, seguimos entonces el proceso este, vamos a estar atentas y atentos y no sé si tenemos alguna posibilidad si a ustedes se les ocurre algo que necesiten o que en lo que les podamos ser útiles, nos avisan. Totalmente, pues Yo te había sí, comentado, Isabel, que estoy en contacto con Joaquín ahí con de Joaquín. Austria. Sí, un poco para contribuir al cabildeo que ellos están haciendo ahí con los funcionarios en Austria y con los políticos. En fin, si en algo podemos serle útil, nos avisan y voy a difundir la presentación cuando me la envíes. Bueno, y estamos en contacto. Te agradecemos mucho la presentación y todas las explicaciones. Muy bien. Nada, pues por nuestra parte lo mismo. O sea, nosotros ahora es verdad que entramos ya un poco en periodo vacacional, o sea que vamos a tener un poco de parada entre finales ahora de este mes y agosto, pero en septiembre volveremos al ataque además de lleno, así que seguramente surgirán ocasiones de hacer alguna colaboración y cosas. O sea que, y por supuesto, dudas que puedan surgir o cuestiones, adelante. Nos podéis escribir cuando queráis. ¿Vale? Bueno, muchas gracias, Isabel. Gracias a vosotros. Venga, Muchas que tengáis gracias. un feliz día. Chao. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Hasta Gracias. luego, muchas Hasta gracias. luego. Muchas gracias por todo. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Chao, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.